vamos a hablar de los movimientos que se relacionan con la cuarta ola. Acuérdense que la cuarta ola tiene ciertos conceptos que tienen que ver con la igualdad de oportunidades, que establece la década de los 90, pero además tiene que ver con la justicia para las mujeres, la paridad, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica, la prevención y la erradicación de la violencia intrafamiliar, hoy día llamada violencia de género, y también tiene que ver con los diferentes feminismos que se empiezan a instalar en el mundo. Entonces tenemos algunos movimientos que son de mucha importancia para poder comprender esta cuarta ola y que va a significar que aparezcan movimientos en las calles, ¿no?, para reivindicar cuestiones que las mujeres tenían silenciadas o que se sabían por investigaciones pero que no habían tenido una expresión, digamos, a nivel mundial. Entonces, lo primero es el fenómeno del Me Too, ¿no?, que es el movimiento que permite sacar a la luz, ¿no?, o a la esfera pública, en este espacio público, porque estaba silenciado, un problema que en general se sabía, incluso se sabía por estudio, que tenía que ver con la esfera privada, ¿no?, y que en el fondo tiene mucha influencia en las mujeres en el mundo, porque las mujeres se sienten representadas por los relatos que hace un grupo de mujeres en una cuestión bien particular, que es la industria cinematográfica de Estados Unidos, donde lo que hacen es denunciar por primera vez violencia de carácter sexual, es decir, que implica acoso, abuso o directamente violación, ¿no?, que esos son como los tres componentes de la violencia sexual. Y esto significa entonces que las diferentes cadenas mundiales, ¿no?, de noticias tienen que hacerse cargo, digamos, de esta situación, porque son diferentes actrices o diferentes personas que trabajan en el mundo cinematográfico que van a denunciar, a develar, incluso de aquellos principales y grandes hombres de ese espacio industrial, ¿no?, lo que obviamente va a significar que tiene una relevancia muy, muy importante a nivel mundial las noticias. Y esta ola, aparte de conocer las diferentes las diferentes personas, mujeres que pasaron por esas lamentables situaciones, obviamente va a influenciar en otra serie de movimientos en América Latina y también a nivel mundial que empiezan a escuchar esto, es decir, miren, le está pasando esto a las mujeres norteamericanas, están develando esto, bueno, ¿qué tanto de eso podría pasar en nuestra industria nacionales, pero además de otros temas que en América Latina se configuran, como por ejemplo el Ni Una Menos? Ni Una Menos es un movimiento muy importante a nivel latinoamericano y que también se relaciona con el Vivas Nos Queremos, que incluso hay diferentes figuras, ¿no?, que uno portaba en las distintas marchas o que se hacen muy masivas en las redes sociales y que surge con el objetivo de denunciar y visibilizar las consecuencias que son sociales y culturales de las estructuras patriarcales del poder en los distintos ámbitos de la sociedad y que por supuesto van a generar discriminaciones y sobre todo violencia, ¿no? Entonces, cuando decimos ni una menos, es porque lo que se está diciendo es que no queremos que haya ni un femicidio más. Fíjense que había toda una historia de cómo se va construyendo la legislación a nivel mundial para reconocer cuáles son los diferentes tipos de violencia. Y cuando hay una discusión sobre, había un tipo de violencia que significaba que asesinaban a las mujeres, pero el concepto de homicidio nos daba cuenta del por qué se producía ese asesinato, y entonces aparece el concepto de femicidio, que es muy particular y que en el fondo da cuenta de una relación que se establece y que a propósito de la subordinación de las mujeres, entonces se le mata simplemente por el hecho de ser mujer. Y esto produce diferentes cambios legislativos, ¿no?, en general en todo el mundo. Estos cambios legislativos que producen el Ni Una Menos, que también se señala que aparecen diferentes colectivos de mujeres jóvenes que van a empezar a identificar distintos tipos de violencia que incluso no estaban consignadas en las legislaciones nacionales, ¿no? Y por eso decimos que en el campo de la violencia está abierta la definición de ella
para poder identificar nuevos tipos de violencia, como las violencias digitales, por ejemplo, o la violencia, y se trabaja con parte de la violencia, la mutilación femenina, o el hecho de que niñas las casaran con hombres adultos, etcétera, ¿no? O la trata de las personas. Entonces es muy importante ese movimiento porque tiene una relevancia todavía actual. Es decir, hay cuestiones que no se han podido solucionar y que depende mucho de la voluntad de los estados para los cambios culturales, ¿no? Es una gran pandemia la violencia. Hay otro movimiento que es el de la Marea Verde, que es un movimiento que principalmente, por supuesto, nace en América Latina, con las argentinas, cuando hay una definición que es muy interesante y que me gusta recordar, que es bajo el lema "somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar", ¿no? Haciendo alusión, por supuesto, a todas aquellas mujeres que quemaron simplemente por acceder al conocimiento, como eran las brujas, y ustedes conocen la historia, ¿no? A la alquimia, a las diferentes formas de curación y sanación, y que simplemente por el hecho de ser sanadora las mataron. Entonces, cuando dicen que somos las nietas de las brujas que no pudieron matar, es que volvemos a nacer, volvemos a reivindicar, y aquí es muy interesante porque hay una narrativa de la agenda feminista que está centrada en el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Y esta es una narrativa que por supuesto tiene un desarrollo, ¿no? Y que se configura a partir del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. Todas las reivindicaciones que van para, yo diría, básicamente tener una sexualidad libre, placentera, responsable, tienen que ver con, por ejemplo, el uso de la píldora el día después, que fue muy controversial en América Latina y que todavía hay países donde no se utiliza la píldora el día después, simplemente por el hecho de considerarla abortiva, cuestión que ya está demostrado científicamente que no es así. Entonces, este campo de la agenda feminista, que tiene que ver con el derecho a decidir qué hacer con el cuerpo, tiene una gran relevancia en la década de los 2000, surgiendo este gran movimiento de la Marea Verde, aunque ya se venían desarrollando movimientos distintos en América Latina, como fue el caso de Chile, por ejemplo, de haber logrado el aborto 3 causales, y que significa entonces salir de esta nómina de países donde tenían totalmente restringidas las posibilidades de hacer un aborto terapéutico. Y lo que se produce en Argentina es que se irradia para el resto de América Latina y también a nivel mundial, ¿no? Y eso va a producir, por supuesto, que varias legislaciones vayan cambiando en los distintos países, y por lo tanto uno se podría preguntar, bueno, ¿qué tiene en común todo esto? Es que el feminismo se va a presentar más como movimiento internacional, que no es hegemónico, o sea, es decir, no hay un solo tipo de feminismo, con una identidad teórica práctica organizativa. Es decir, aquí las mujeres empiezan a organizar de manera más transversal, con objetivos muy claros, con mucho respeto por la diversidad que hay de pensamiento, y se convierte en algo que es cosmopolita, ¿no? Que después vamos a ver en expresiones de otros movimientos en la próxima clase.